a la cuarta comunicación. Impacto del estado de enfermedades hepáticas sobre el microbioma sanguíneo y su interrelación con el metaboloma en pacientes cirróticos por hepatitis C con y sin VIH. Bueno, quería dar las gracias en primer lugar al comité por haber seleccionado esta comunicación como parte de esta sesión de pósters orales que tratan sobre la comorbilidad. Actualmente la coinfección por el virus de la hepatitis C y el virus del VIH es un tema de importancia debido a que en torno a un 10-30% de los pacientes van a desarrollar la infección por el virus de la hepatitis C en algún momento de su vida. Para estos pacientes esto va a conllevar que tengan un mayor riesgo de desarrollo de cirrosis, de insuficiencia hepática y en último lugar de hepatocarcinoma. Para el estudio del estado hepático de los pacientes se utilizan distintos índices, como es el índice Child, que es el que hemos utilizado en este estudio, debido a que toma valores de pronóstico y es también útil para la necesidad de un trasplante hepático. Durante el desarrollo de la enfermedad hepática se produce también un desequilibrio del eje hígado-intestino, lo que se traduce en una mayor translocación bacteriana, es decir, un mayor paso de bacterias del intestino a la sangre. Esto va a hacer que estos pacientes tengan un peor pronóstico y que tengan también un mayor riesgo de mortalidad. Este paso de bacterias a la sangre también va a hacer que el microbioma sanguíneo varíe y esto también se va a ver reflejado en el ambiente inmunogénico de los pacientes. Por otra parte, durante el desarrollo de la enfermedad también se produce un cambio en el metabolismo de los pacientes que se traduce en cambios también en el perfil del metaboloma de los pacientes. Es por eso que el objetivo de este estudio ha sido estudiar la asociación de los valores de Child con el microbioma sanguíneo y el perfil metabolómico de los pacientes con cirrosis derivada del virus de la hepatitis C. Para llevar a cabo este estudio se llevó a cabo de manera transversal y multicéntrica con 88 pacientes que fueron divididos en dos grupos. Pacientes con cirrosis compensada, que son aquellos que tenían un Child menor de 7, y pacientes con cirrosis descompensada o insuficiencia funcional significativa. Y después se utilizó las muestras de sangre para hacer el estudio de microbioma, en el cual se secuenció y se amplificó la región V3 y V4 de la subunidad 16S del ADN ribosómico. Y una vez obtenidos estos datos, se realiza un análisis de alfa diversidad, de beta diversidad y un análisis de diferencia de abundancias relativas de unidades taxonómicas operativas o OTUs. Para el estudio de la metabolómica se llevó a cabo esto por tres aproximaciones, que serían cromatografía de gases, cromatografía de líquidos con ionización positiva y cromatografía de líquidos con ionización negativa. Después, una vez obtenidos estos datos, se llevó a cabo una asociación de estos metabolitos con los OTUs que habían salido diferencialmente abundantes. No pasa. En cuanto a alfa diversidad, esta alfa diversidad es la diversidad que se encuentra dentro de una misma muestra. Para ello se utilizan distintos índices, depende de qué valores tomen, si son el número de especies o la proporción de estos. En este caso, para el nivel taxonómico de filo, tuvimos los tres índices significativos, tanto Chow como Shannon como Simpson, y estos determinaron que había una menor diversidad en los pacientes descompensados. En el nivel taxonómico de clase solo tuvimos diferencias significativas en el índice Chow, que también demostraron que había una menor diversidad en los pacientes con cirrosis descompensada. En cuanto a la beta diversidad, que lo que hace es medir la diversidad de las comunidades bacterianas dentro de las muestras, dentro del grupo de muestras. Entonces, lo que vemos aquí es todas estas variables, todos estos OTUs o unidades taxonómicas operativas, se ven representadas en solo dos ejes, como harían un análisis de componentes principales, representando cada punto sería una muestra y tendríamos un área. En rojo veríamos los pacientes descompensados, en azul los pacientes compensados, y podemos ver con diferencias significativas que los pacientes descompensados, que están en rojo,
tenían una menor betadiversidad que los pacientes compensados. Aparte, también pudimos ver que estos pacientes descompensados tenían una menor distancia al centroide, que es este punto que podemos ver aquí más representado, que los pacientes compensados. Esto lo pudimos ver tanto en clase como en el nivel taxonómico de orden. En el análisis de diferencia de abundancias relativas, lo que pudimos ver es una diferencia significativa en el filo Protebacteria, en el cual vimos una mayor abundancia relativa de Protebacterias en los pacientes descompensados. En el nivel taxonómico de clase pudimos ver que el factor Protebacteria tenía una diferencia de abundancia relativa significativa mayor en pacientes descompensados. Y por último, en el orden esfingomonadales también pudimos ver esta mayor abundancia relativa. Con los datos de estos tres taxones hicimos el análisis de correlaciones con los datos de metabolómica. En este caso lo que obtuvimos fueron, para las tres aproximaciones, en gases tuvimos una correlación positiva entre el filo Protebacteria y el ácido oleico y la tanolamina, y también una correlación negativa con el metabolito P-cresol. En cuanto a esfingomonadales, el orden esfingomonadales, lo que pudimos ver es que en gases tenía una correlación inversa significativa, y también se dio para P-cresol sulfato en cromatografía de líquidos con ionización negativa. Con esto llegamos a la conclusión de que los pacientes con cirrosis descompensada sufren una disbiosis resultante de una menor diversidad del microbioma sanguíneo, que existen unidades taxonómicas que se presentan con una abundancia relativa mayor en pacientes con descompensación o compromiso funcional significativo, y que existe una relación entre la abundancia de taxones y una mayor representación, con abundancia de taxones con mayor representación en pacientes descompensados, y el aumento o disminución de ciertos metabolitos en plasma. Ya está. Por último, quería dar las gracias a toda la unidad de IBI, del Instituto de Salud Carlos III, al Hospital Gregorio Marañón, al Ramón y Cajal, al Hospital Puerta de Hierro, a La Paz y al Centro de Excelencia Metabolómica CEMBIO. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Sergio. Hola, enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias. Dos preguntitas. Una es, ¿cómo conseguisteis controlar la contaminación? Porque en sangre es muy complicado, al final, restar la señal de los líquidos de PCR, la propia extracción, etcétera. Y ahí te puede dar una pista si has analizado niveles taxonómicos más abajo, género, especie. Sí. Pues ver si es flora cutánea o no. En este caso, las muestras que se tomaron fueron de 40 mililitros para evitar justo esa contaminación cutánea y que pasara desapercibida. Aparte de utilizar controles y además en microbioma sanguíneo lo que pasa es que hay muy poca representación de bacterias, entonces se vería si hubiera contaminación en alguna muestra. ¿Y pudisteis analizar a nivel de género? Sí, llegamos hasta género, sí. Y ahí nos daba indicio de que fuese... No. Gracias. Muchas gracias. Sí, enhorabuena por la comunicación. Muchas gracias. Soy un total inexperto en esto, pero te quería hacer un par de preguntas. Una, si tenéis alguna hipótesis de causalidad, si creéis que estos cambios, esta disbiosis, causa o consecuencia. Y lo segundo, si habéis tenido en cuenta o si se debe tener en cuenta si en las descompensaciones hay uso de antibioterapia para tratarlas, algunas de ellas, y esta antibioterapia puede tener algún papel o no en modificar esta microbiota. Estos pacientes de momento son al principio, antes del tratamiento, y lo que se va a llevar a cabo es un estudio a posteriori, es decir, una vez eliminada la infección por el virus de la hepatitis C. Entonces, de momento no tienen ese tratamiento y lo que se está viendo es eso, en el progreso de la enfermedad. No sé si te he respondido bien o no. Sí, es sobre todo el tema de que si los pacientes utilizan antibióticos para tratar las descompensaciones hepáticas, para prevenirlas o para tratarlas, si esto puede tener un papel o no en modificar la microbiota. No, en principio no había uso de antibióticos entre ellos, o sea, entre los pacientes. Muy bien.
Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.